¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Ya estamos conectados directamente hasta Argentina. Nos da muchísimo gusto estar conectados con el doctor Adrián Guinaudo. Vamos a presentarlo, vamos a darle la bienvenida y bueno, pues a todos los que están escribiendo en las diferentes plataformas, pues muchísimas gracias, bienvenidos a los diferentes estados, a los diferentes países que ya están con nosotros. Agradecemos esta sesión a la Academia Internacional de Odontología Integral, a la AIOI, y muchísimas gracias a todos los miembros del equipo. Él es profesor de la Cátedra de Oclusión y Técnica de Prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Dictante de cursos de oclusión, bruxismo, disfunción de ATM, psicología del dolor e hipnosis en odontología. Y bueno, pues ahorita vamos con su presentación y recordándoles que tenemos el congreso, este congreso que se va a llevar a cabo, es un precongreso, acuérdense que se cancela la versión presencial en Argentina y entonces el 11 de septiembre habrá una versión online. Ahí estaremos poniendo en el chat toda la información para que, bueno, pues ustedes estén al pendiente y puedan estar atentos a esta situación. Y bueno, doctor, sin más preámbulos, si quiere vamos arrancando en lo que abrimos la presentación, ¿vale? Le cedemos el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto para mí, un placer estar con ustedes en esta transmisión y en este portal de odontólogos que realmente es digno de felicitarlos y enorgullecerse por ser quizás el canal más visto y más y mejor del mundo a nivel de habla hispana. Así que para mí es un orgullo estar presentando con ustedes este tema del que voy a hablar, ya que hemos visto que realmente hay muy poca bibliografía con respecto al bruxismo. En estos últimos años se ha visto cada vez más interiorizado y cada vez estamos profundizando más en los conocimientos. Esto hace que realmente al no haber tanta bibliografía no podamos, esperen que estoy teniendo una problemita con la presentación, se me abrió dos veces, ahí está. Bueno, entonces, como les decía, este tema ha sido un tema realmente apasionante desde que me recibí en esos momentos. Yo hace 25 años que soy odontólogo, yo tenía un problema de bruxismo y realmente fueron momentos en que no quería investigar, quería aprender, fui a los mejores especialistas en bruxismo y en disfunción de ATM y no me podían dar una respuesta en ese momento. Yo, bueno, empecé a trabajar y empecé a estudiar y empecé a experimentar en mi propia persona lo que sucedía. Primero que nada, los quiero invitar porque el año que viene, del 11 al 13 de septiembre, va a haber un congreso mundial aquí en Argentina, en Rosario, que es una ciudad hermosa, es una ciudad que digna de conocer y aparte de tener los conocimientos científicos, van a tener los conocimientos turísticos. Les comento que este séptimo Congreso Internacional, Congreso Mundial de la Academia Internacional de Odontología Integral, se pospuso porque iba a ser este año, iba a ser la semana próxima, y se pospuso por este problema de la pandemia. Pero para no posponerlo totalmente, se va a hacer un precongreso el 11 de septiembre, o sea, exactamente dentro de 10 días, donde el doctor Sergio Hiski, quien es el presidente actual a nivel mundial de la Academia Internacional de Odontología Integral, va a ser el presentador y realmente es una persona maravillosa, una persona con un carácter y con un carisma muy especial que va a hacer seguramente que en el congreso que se realice en el 2021
ustedes van a tener la posibilidad de conocerlo y van a poder tener la posibilidad de ser sus anfitriones y realmente es un placer. Yo no estoy en Rosario, yo estoy en la ciudad de Mendoza, la ciudad de los vinos, así que quien quiera venir a conocer Mendoza también está invitado a conocer bodegas y hacer todo un turismo enológico que hacemos aquí, que es muy agradable y muy lindo. En este pre-congreso que va a ser dentro de 10 días, tenemos personas, lamentablemente no pueden hablar todos los disertantes de la Academia Internacional de Odontología Integral porque sería muchísimo, sería imposible de hacerlo en un día, entonces se ha escogido algunos que amablemente van a trabajar y que nos engalanan este precongreso. El doctor Jorge Galante, que va a hablar de regeneración ósea modulada, ¿sí? Donde ustedes pueden escucharlo el 11 de septiembre. Luego, un excelente disertante, el doctor Álvaro Gracia, de Estados Unidos, que va a hablar de el Tetranite, que es un adhesivo de implante a hueso, es el cemento que se descubrió que pega hueso con hueso y a la vez también a los implantes. Eso es algo maravilloso que realmente vamos a tener el gusto de escucharlo para evitar las periimplantitis y todo. Realmente un precongreso de lujo. Después vamos a tener el doctor Amílcar Rocha hablando también de la implantología digital. Luego tendremos desde España al doctor José María Arano, un excelente disertante, una excelente persona, maravilloso, de implante simple y eficaz, dando un conocimiento integral de toda esta odontología. Y aquí desde Argentina también tendremos, así como el doctor Galante, el doctor Yuri Turanza, una persona exquisita para escucharlo, porque hace de la implantología muy fácil, muy entendible, y presenta 1001 casos de una cuestión que los odontólogos que hacemos implantes no lo consideramos, y a veces es muy importante considerarlo. Así que yo los invito a que dentro de 10 días se metan a este mismo portal. Ustedes pueden registrarse acá en Odonto Ticket y van a poder, con un costo muy mínimo de $50, que también eso va a ser considerado después si ustedes quieren asistir al Congreso y pueden asistir al Congreso del 2021, van a ser acreditados porque van a tener un descuento en ese Congreso. Así que se los recomiendo y bueno, y vamos a empezar entonces con el tema de bruxismo. Bueno, yo soy el doctor Adrián Guinaudo, como les decía al inicio de la transmisión. Soy profesor de la Cátedra de Oclusión de la Facultad de Odontología de Mendoza, de la Universidad Nacional de Cuyo, y vamos a hablar de un tema de bruxismo y un tema de bruxismo protectivo, que lo di en llamar protectivo porque es una situación que está protegiendo al sistema. Ya enseguida vamos a ir encarando, vamos a hablar primero de bruxismo en general. Vamos a ver que el bruxismo, si nosotros lo buscamos o lo googleamos, vamos a ver que es aquella actividad diurna o nocturna que incluye el apretamiento, ¿sí? O el castañeo o el rechinamiento. Yo puedo apretar en forma estática, puedo castañear, hacer golpear los dientes, o puedo rechinar. Bien, entonces, yo si tengo este tipo de problema, vamos a ver que muchas veces no es una patología en sí. Si bien nosotros lo consideramos una patología o se considera que es debido a una combinación de problemas relacionados con la presencia de alguna desarmonía oclusal y factores psíquicos o de origen psicosomáticos que llegan a desencadenar toda la gama de patologías observables en la boca de los pacientes, nosotros vamos a ver que cuando escuchamos hablar de este tipo de patologías, vamos a ver que también va a depender de quién lo escuche o qué información transfiera. Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de bruxismo desde un punto de vista natológico, ¿sí? Ustedes recuerden que la natología es una escuela, una filosofía de la oclusión.
así como también hay escuelas en cada tema que podamos abordar. En el bruxismo también hay diferentes escuelas. Yo las estuve analizando y estuve estudiando, y realmente esta época de pandemia hizo que pudiese escuchar a gente maravillosa de diferentes lugares en cursos y en entrevistas, como el doctor Jorge Pino Mesa de Paraguay, la doctora Restrepo de Colombia, bueno, varias personas que dieron sus diferentes puntos de vista. No quiero dejar de nombrar a las personas que nos engalanan estando en la Academia Internacional de Odontología Integral, como el doctor Emilio Kegler de Paraguay y también el doctor Jorge Learreta, que también es argentino y de Buenos Aires, y cada uno con su opinión hemos podido entender un poco más sobre la oclusión y sobre los problemas de bruxismo. Vamos a ver las diferencias de los abordajes que podemos llegar a tener. Yo hice una comparación de varias cosas que escuché, como por ejemplo, yo digo nosotros porque me siento natólogo y estudiante de la oclusión permanente. A pesar de que soy profesor, no dejo de aprender y de asombrarme con cosas nuevas que van apareciendo y que vamos entendiendo, que antes era muy difícil entender, ahora es mucho más sencillo a través de estos sistemas de Internet y la posibilidad que nos da de transferir conocimientos. Los natologistas, que somos los llamados los más mecanicistas, que nos manejamos con articuladores, con instrumentos que simulan las posiciones que puede hacer el paciente en todos los movimientos de la boca, vamos a hablar de una parafunción. Y observamos que el bruxismo, incluso las disfunciones de ATM, tienen un origen en la oclusión. Luego tenemos la otra teoría, que es más miofuncionalista, donde vemos que se habla más que nada que los problemas de articulación no son netamente de la oclusión, sino que es por un problema sistémico y a nivel postural que pueden llegar a variar, y eso hace que la musculatura trabaje en forma diferente, y esta teoría habla más de origen sistémico. Después hay otras teorías, por ejemplo, más la neurológica, donde no habla de una parafunción como se habla en natología, sino se habla como una parasomnia, una alteración del sueño. Si nosotros tenemos el término para, significaría alteración, ¿sí? O algo para lo que no está funcionalmente estable el sistema. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la parasomnia, podemos escuchar y podemos entender lo que pasa a nivel de electroencefalogramas, con su estudio del sueño, con sus microdespertares. Quien trabaja muy bien sobre esto es el doctor Daniel Paesani, también de Argentina, de Rosario, quien también ha escrito un libro maravilloso, así que también me parece que sería muy importante ponernos a estudiar y a avanzar sobre este tema. También la doctora Restrepo de Colombia, como les decía, que habla a partir de la neurociencia, y la neurociencia donde dice que el bruxismo no es una alteración, sino es un comportamiento, ¿sí? Es un comportamiento de algunos niños. Ella trabaja mucho sobre niños, y que esto es lo que nosotros podemos observar como el bruxismo, es una consecuencia o un síntoma de un problema mayor. Por ejemplo, una apnea obstructiva, unas regurgitaciones que pueden llegar a tener a nivel sistémico, los pacientes que tienen asma, que están permanentemente con los PAF y con esas inhalaciones, eso también hace que desencadene un bruxismo. Y también que hay los neurotransmisores, tienen una importancia muy grande sobre el bruxismo, la dopamina, sobre todo como el neurotransmisor principal, y luego también la acidez que ocurre
en la boca, que eso también produce una alteración en el medio bucal que obviamente va a favorecer el desgaste, ya que produce unas alteraciones. Y desde el punto de vista de la psicología, nosotros podemos ver que se le echa la culpa al estrés. Ya ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, como les decía, también esta corriente dice que son hábitos masticatorios destructivos que generan abrasiones o atriciones, ¿sí?, mayor al desgaste normal dentario. Ahora, el esmalte dentario es muy difícil también que se desgaste fácilmente, aunque este estudio dice que se puede desgastar hasta 30 micrones por año, ¿sí? O sea, 0,3 de milímetro en 10 años, o sea, que el desgaste es mínimo, pero también debe estar de acuerdo al medio. Bueno, si seguimos hablando de las etiologías, podemos hablar de los factores oclusales. Los factores oclusales, principalmente el contacto prematuro en los movimientos de cierre. Si hay un contacto prematuro, ¿sí?, va a haber ese contacto en el movimiento de cierre, inmediatamente va a tratar de ser desgastado. Estamos hablando de la etiología, las posibles etiologías y desde los diferentes puntos de vista. También puede ser que no solamente sea el contacto prematuro, o sea, el contacto prematuro es el primer diente que toca o el primer contacto en el movimiento de cierre. También puede ser la interferencia. ¿Qué significa? Cuando hacemos movimientos excéntricos, movimientos bordeantes, movimientos de roce, muchas veces las cúspides que tienen que deslizar por el surco, recordemos que las cúspides caen en una fosa, y a partir de ahí, cuando hay movimientos bordeantes de protrusión o de lateralidad, esa cúspide tiene que deslizarse a través de los surcos. Si esos surcos no están en la posición correcta, ya sea porque el elemento antagonista erupcionó con una leve rotación o ese elemento antagonista tuvo una restauración defectuosa de su cara oclusal, va a perder esa armonía en esas relaciones, ¿sí? Entonces a partir de ahí va a haber una interferencia o, ¿por qué no, un contacto oclusal? Si seguimos con estas etiologías o estas formas de etiología, podemos observar que también hay factores psicológicos desde el punto de vista de la psicología. Hay conflictos emocionales subyacentes, las emociones, ¿qué son? Las emociones son movimientos que se nos producen internos. Por eso, emociones, movimientos que salen hacia afuera, algo que nos está dando vuelta y que tiene que salir de alguna manera. A veces puede salir en forma de alegría, a veces en forma de llanto, a veces en forma de ira, a veces sale reprimiéndola y al reprimirla se aprieta los dientes, como una expresión oral reprimida. También a conflictos no resueltos y acompañados por comportamientos repetitivos, o sea, cuando uno hace en forma repetida una misma conducta y la repite, llega un momento que se establece un hábito, y ese hábito es muy difícil de sacar. ¿Sí? Como por ejemplo el hábito de fumar, que puede ser que ya no sea nada más el momento de fumar, sino es algo, hay un hábito coadyuvante de tener algo en la mano. Entonces hay un montón de cosas, ¿sí?, que realmente hace que genere un problema de bruxismo. Los estados de ansiedad cada vez más generalizados, cada vez más, realmente más de moda, llamémoslo así, o es la enfermedad del siglo XXI, situaciones estresantes de la vida cotidiana, y ahí entramos en un término que es el estrés. El estrés es una situación donde nosotros cada vez vamos avanzando cada vez más en este tipo de patología. Por ejemplo, si yo estoy bajo un estrés y yo, por ejemplo, estoy como odontólogo, tengo que ir a trabajar al hospital, después tengo que ir a trabajar a la facultad y trato de sostener a mi familia y llega un momento que tengo que estirarme tanto para poder agarrar tantas cosas que tengo que hacer, que estoy en una situación estresante, estoy estirado.
El problema del estrés es cuando ese estrés se rompe, es como si fuera un elástico. Yo agarro un elástico, lo estiro, pero llega un momento que si lo estiro más, ya está en una situación de estrés, y si lo estiro un poco más, se puede romper. El problema, ahí entramos en un disestrés, una alteración del estrés. El estrés, para que se entienda, y a mí me gusta mucho esto, en un experimento se puso a un gato y a un ratón adentro de una caja. Estaban separados por un vidrio. Y resulta que, claro, cuando el ratón vio al gato, el ratón realmente empezó con palpitaciones, estaba muy alterado, el gato también en un primer momento, y a pesar de que dormía, estaba permanentemente abriendo el ojo para ver qué es lo que estaba haciendo el ratón, y obviamente en el centro el vidrio no les dejaba hacer ningún tipo de acción, pero obviamente esa situación de estrés en algunos ratones les produjo un infarto y se terminaron muriendo esos ratones. A la vez que también en algunos gatos también les produjo, y otros salieron bien, sin mayores alteraciones, ¿sí? Pero sí estuvieron atentos y estuvieron alterado su sistema psiquiátrico y psicológico. Entonces, eso hace que nos demuestre que no solamente el estrés depende cómo lo podamos llevar. Entonces, en esta situación de pandemia, donde hay toda una situación estresante a nivel general, nosotros tenemos que entender que el bruxismo, ¿sí?, también es algo que lo estamos viendo en el consultorio cada vez más y cada vez más pacientes, incluso en edades tempranas, hasta en niños encontramos esto, ¿sí? Desde el punto de vista neurofisiológico, si lo ve un neurólogo, vamos a ver que el bruxismo es controlado por la corteza cerebral. La corteza cerebral, ¿sí?, y el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema que interconecta el sistema nervioso central con el sistema nervioso autónomo. Entonces, por eso, al actuar sobre el sistema límbico, es acompañado por cambios simpático-miméticos, ¿sí?, del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso autónomo. Recién cuando me presentaban, también me presentaron como especialista en hipnosis clínica. Yo doy cursos a profesionales de la salud de hipnosis, y a odontólogos, obviamente, para utilizar. Yo tuve mucho tiempo para comprobar la relación de la hipnosis. La hipnosis trabaja sobre este sistema límbico, ¿sí? Y al trabajar sobre el sistema límbico hace que ayude muchísimo a las personas a controlar el bruxismo. Pero no es el tema central de esta charla, por eso no me voy a centrar en esto. Desde ese punto de vista neurofisiológico, vamos a ver que tanto el trismus como el bruxismo llevan la misma causa subyacente. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento intenso e inconsciente de los músculos de la masticación, del sostén del cuello y de la espalda. Y todo esto nos va a alterar el sistema estomatológico, ¿sí? Nosotros muchas veces recibimos al paciente que ya viene con un trismo, con una alteración, con una imposibilidad de abrir la boca. Entonces, lo primero que tenemos que ver si ese trismus es por una causa fija o una causa removible. Entonces yo puedo hacerle movimiento para ver qué es lo que está sucediendo. Puedo recaudar datos desde la simple clínica a partir de que yo noto que hay algo que está trabando, y a partir de ahí puedo suponer que el disco se le ha salido del lugar y se le ha adelantado. Muchas veces, cuando el disco se sale de ambos lados, ¿sí?, eso también produce dolor, y si hay dolor hay más apretamiento, y si hay apretamiento, obviamente el músculo, al contraerse tanto, hay acumulación de ácido láctico y entra en un espasmo y en inflamación. Entonces aparece el trismus. También esa inflamación puede producirse después de realizar una anestesia troncular. Cuando vamos a trabajar sobre el maxilar inferior, en la zona posterior, ponemos una troncular al dentario inferior.
Muchas veces tenemos que tener en cuenta que la aguja tiene un bisel y ese bisel tiene que ir hacia el lado de la rama ascendente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, si no tenemos en cuenta ese detalle y ponemos la aguja en cualquier posición de entrada y al tener el bisel hacia el otro lado y a veces accidentalmente tocamos con la punta de la aguja el hueso, ¿sí? Entonces, al tocar con la punta de la aguja el hueso, la aguja se dobla. Y cuando queremos empezar a retirarla, es como si fuese un anzuelo que va rompiendo fibras y va reventando fibras musculares que obviamente después vamos a tener inflamación. Y esa inflamación se necesita para empezar a recomponerse. Pero recordemos que las fibras musculares no se regeneran de la misma manera, sino forman un tejido fibroso. Entonces, si ese tejido fibroso se rompe, ¿sí? Va a formar una brida y una alteración del sistema neuromuscular. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado. Bien, vamos a seguir porque hay muchas cosas para hablar y no tenemos tanto tiempo. Nosotros tenemos dentro de la clasificación de bruxismo, tenemos el bruxismo diurno, el bruxismo nocturno, el bruxismo céntrico que se caracteriza por apretamiento o por golpeteo de los dientes, ¿sí? El bruxismo excéntrico, el rechinamiento, el frotamiento, ¿sí? Y al bruxismo diurno y el nocturno combinado, ¿sí? Ahora, también podemos hablar de un bruxismo adaptativo y un bruxismo doloroso, ¿sí? Recordemos que el sistema estomatognático es un sistema biológico y al ser biología tiene vida y al tener vida tiene dos posibilidades, o claudica o se adapta. Normalmente, nosotros, a ver, un ser vivo, vamos a suponer, Mendoza queda en un lugar en la montaña. Si yo tengo un perro, ¿sí? Un perrito que vive en mi casa, de repente yo me voy a la montaña y lo llevo de paseo y resulta que se pierde, se queda en la montaña, ese perro, cuando yo voy al mes y lo voy a recuperar después de haber pasado un invierno, voy a ver que el perro ha desarrollado un pelo mucho más largo que el que tenía cuando vivía en mi casa y estaba conmigo. ¿Por qué? Porque tuvo que adaptarse al frío de la montaña. Entonces, el sistema se adaptó a la situación, ¿sí? Porque si no, se hubiese muerto de frío. Lo mismo que si a un árbol. Si yo tengo un árbol y corto una de sus ramas, el árbol, para impedir que se caiga, va a tener que generar raíces más afianzadas hacia el lado donde se cortó el árbol, a donde se cortó una de sus ramas, para no volcarse. Esto es un sistema de adaptación para adaptarse a la situación como ser biológico, como ser que tiene vida. También podemos tener la clasificación de bruxismo en dientes primarios, en dientes permanentes y en dentición mixta, ¿sí? Y realmente cada uno tiene sus particularidades. No vamos a entrar detalles en este tema, pero si quieren en las preguntas se los puedo aclarar. Bien, como les decía, si yo sigo buscando, ¿sí? Podemos encontrar que hay una parafunción, ¿sí? La parafunción es una alteración en el funcionamiento. Un segundito, voy a cerrar la puerta. Esa alteración en el funcionamiento, es una alteración alterada. Ya enseguida vamos a hablar del término de parafunción. Esto es lo que fui encontrando y lo que yo antes hablaba cada vez que hablaba de bruxismo. Entonces quise recapturar estas diapositivas para poder entender que realmente el concepto es muy amplio y cada vez uno se va dando cuenta que sabe menos sobre diferentes temas, ¿sí? Cualquier actividad masticatoria, se decía en ese momento, que implica trabajo muscular a nivel de la cavidad oral sin finalidad funcional concreta, va a hacer una parafunción. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos en el sistema estomatognático, tenemos las diferentes funciones. Primero, la masticación. Después la deglución, después la succión, después la respiración, después la fonación, después la estética, después
el funcionamiento que puede tener normalmente, dar besos, hacer gesticular, todo eso es función normal. Una función alterada sería, por ejemplo, bruxar, ¿sí? Apretarse, chuparse los dedos, comerse las uñas, ¿sí? Cualquier función alterada es una parafunción. Entonces, por eso yo les decía que yo había escuchado a muchos odontólogos hablando desde como si fuera una parasomnia, ¿sí? Si nosotros analizamos el sueño como sueño en sí, ¿sí? Vamos a hablar de una parasomnia, una alteración del sueño, ¿sí? Si lo hacemos durante el día sería una paradiurno, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que la función del sistema estomatognático está alterada porque está siendo utilizada para una función que no fue concebida. Vamos a ver, esto lo saqué, que está muy lindo, en el libro de oclusión de Arturo Mans, un profesor titular de la Cátedra de Oclusión de Chile, de la Universidad Nacional de Chile, que se los recomiendo. Y vamos a ver que él compara estos tres sistemas, que es el sistema de los componentes fisiológicos básicos de la oclusión. Porque nosotros tenemos esto, nosotros tenemos que dentro del sistema estomatognático tenemos un sistema, los componentes anatómicos. ¿Cuáles serían los componentes anatómicos? Los componentes anatómicos serían los huesos, los dientes, el ligamento, las articulaciones, los músculos, los nervios, las arterias, las venas, los linfáticos, todos los componentes que componen el sistema estomatognático. Y otro son los componentes fisiológicos que le dan el funcionamiento. Estos tres son los componentes fisiológicos: el sistema neuromuscular, el sistema articular o sistema articulación temporomandibular, la oclusión y la periodoncia, la parte periodontal, el periodoncio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos estos componentes fisiológicos que están en forma ordenada, ¿sí? En forma ordenada, vamos a tener una función normal. ¿Qué significa? Que si nosotros, esos componentes están bien distribuidos, vamos a tener una función. Esa función se va a caracterizar porque van a estar en un equilibrio. En cambio, cuando hay una parafunción, en este caso, en el centro, vamos a ver que los componentes pueden alterarse. Pero ¿qué pasa? Como estamos hablando de biología, los componentes tratan de adaptarse, ¿sí? ¿Cómo se adaptan, por ejemplo? Si hay una alteración en la oclusión, alteramos esta tercer caja que está acá en la presentación, la alteramos la oclusión, ya sea con un contacto prematuro, con una obturación donde no fue respetada la anatomía oclusal. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, ese elemento va a tratar de adaptarse a la situación. Si está sobrecargado, ese elemento va a hacer que el periodonto trate de adaptarse a la situación. ¿Y cómo se adapta? Y se adapta generando más cemento, generando más fibras periodontales, generando más hueso a nivel del alveolo para intentar evitar que el elemento migre. La articulación también se va a adaptar. ¿Por qué? Porque al haber un contacto prematuro, va a buscar otra posición de máxima intercuspidación. Entonces, va a tratar de buscar otro engranaje, adelantando la mandíbula o llevándola hacia un costado, haciendo que las articulaciones ya no queden en su centro. Y obviamente a nivel del sistema neuromuscular también se va a adaptar, porque si yo estoy con la mandíbula desviada, ¿sí?, la musculatura del lado izquierdo va a trabajar en forma diferente que del lado derecho, y ya no va a haber una coordinación muscular. Y obviamente cuando esto hay una estabilidad inestable, una situación de inestabilidad que con el tiempo, ¿sí?, se puede romper y puede claudicar, y se van a caer todo este sistema estomatognático. Estos componentes fisiológicos del sistema estomatognático entran en desarmonía y aparece la patología en sí.
A esto lo llamamos disfunción. Entonces tenemos tres términos: la función normal del sistema estomatognático, la parafunción y la disfunción. Nosotros vamos a ver que cuando hay una función hay estabilidad, hay equilibrio, hay armonía. Ahora, cuando alteramos algunos de estos componentes, puede seguir habiendo armonía, pero va a ser una armonía inestable, algo que puede claudicarse en cualquier momento, puede presentar patología en cualquier momento. ¿En qué momento? Y en cuanto el paciente recibe un pequeño golpe o con la edad, que el sistema se deteriora con el tiempo y pasa a una patología, a una disfunción, una desarmonía. Bueno, teniendo en cuenta estos tres puntos fundamentales dentro del bruxismo, podemos hablar dentro de esa clasificación, ¿sí?, como diferentes formas de abordar el bruxismo, ¿sí? Nosotros tenemos que, para mantenernos parados, tenemos que tener un equilibrio, una estabilidad para no caernos. Nosotros sabemos que a nivel del sistema estomatognático, ¿sí?, si en una función normal vamos a contactar 17 minutos aproximadamente por día, ¿sí?, con un contacto de 0,3 décimas de segundo. ¿Qué significa eso? Que nosotros, el único momento en que nuestros elementos contactan entre sí, los elementos superiores con los inferiores contactan entre sí, es el momento en cuanto deglutimos. Y nosotros no estamos deglutiendo permanentemente. ¿Por qué? Porque deglutimos solamente cuando necesitamos llevar al sistema gástrico lo que tenemos en la boca, ya sea comida o ya sea saliva. Nosotros tragamos saliva una vez por minuto aproximadamente, ¿sí? Si estamos más nerviosos podemos tragar cada 30 segundos. Y el momento en que tragamos pasa a ser 3 décimas de segundo. O sea que si yo sumo todas las veces que trago saliva, más todas las veces que trago comida, si lo sumara, voy a ver que en 24 horas solamente van a haber contactado los dientes entre sí solamente 17 minutos. Ni siquiera cuando mastico contactan los dientes entre sí. Cuando yo estoy masticando, siempre hay interpuesto la comida que no dejan que contacten los dientes entre sí. Y siempre la comida va a ser más blanda, va a tener menos resistencia a la trituración que los dientes. Ahora, si estamos en una parafunción o en un bruxismo, vamos a ver que hay apretamiento, rechinamiento, y a veces puede pasar 4 horas u 8 horas si sumamos las del día y de la noche, y realmente sí se podrían llegar a desgastar. Entonces, si estoy en una función normal, si mi sistema estomatognático está en una función normal, sería imposible pensar que los dientes pueden ser desgastados. Ahora, si estoy en una alteración, en una parafunción, sí pueden ser desgastados. Ahora, la fuerza que se ejerce al apretar los dientes en una función normal de 7 a 10 kilos. Pero una persona que bruxa puede llegar a desarrollar 70 kilos por centímetro cuadrado. Eso hace que los haga un físico-culturista de sus maceteros y de sus pterigoideos internos, porque aprietan tan fuerte, porque están trabajando esa musculatura. Es como el que levanta pesas permanentemente. Levanta, llega un momento en que tiene unos bíceps muy grandes. Bueno, pacientes bruxómanos, hipertrofia de los músculos, ¿sí?, que le dan cara más cuadrada, que tienen diferentes alteraciones, que uno ya los ve, se da cuenta inmediatamente, ¿sí?, y que también pérdida de la dimensión vertical, tan importante para que no sufra la articulación temporomandibular. Es un tema importantísimo. Las fuerzas en una función son más verticales, en cambio, en una parafunción, en un bruxismo, hay más fuerzas horizontales, ¿sí?, no tanto verticales. A la vez, a nivel de la palanca, en un bruxismo aparece la palanca grado 1, ¿sí?, que hace muchísimo, es mucho más nociva que la palanca grado 2 y 3.
Los tipos de contracciones, bueno, ya no va a tener una misma tonicidad del músculo, ya va a haber una isometría, va a aumentarse la tonicidad. Y hay una forma muy fácil de descubrir cómo, si nosotros tenemos una buena oclusión. Yo los invito a que ustedes pongan 2 dedos a nivel del cuerpo del macetero, ¿sí? Y que sin separar los dientes aprieten fuerte y suelten. ¿Ustedes qué es lo que deberían sentir? Que los músculos se contraen al mismo tiempo, ¿sí? Y con la misma intensidad. Eso significa que los molares están calibrados de ambos lados. Pero yo lo suelo hacer con muchos pacientes y observo, ¿sí? Sin ningún instrumento, ningún electromiógrafo, que muchas veces se levanta más un lado que del otro y el paciente lo puede llegar a entender y a experimentar porque se lo hago hacer a él mismo. ¿No? Y ese isometrismo que aumenta la tonicidad hace que se den cuenta que de ese lado están contactando más que del otro. A la vez, a los mecanorreceptores, ya el propioceptivismo es la capacidad que tenemos, ¿sí?, de saber dónde está todo nuestro sistema. Por ejemplo, yo sin ver dónde están mis pies, ¿sí?, yo sé perfectamente dónde están apoyados y cómo están apoyados por el sistema de propiocepción que tenemos. Cuando hay una alteración, un bruxismo exagerado, se pierde esa capacidad, esa noción. El paciente no sabe si está haciendo hacia adelante, hacia el costado. Hay una alteración. Obviamente, en la posición del cierre mandibular, siempre en una función normal va a haber una oclusión en relación céntrica o va a haber una pequeña acomodación. En cambio, el cierre mandibular en un bruxómano es excéntrica, ya no tiene ningún tipo de problema. Y obviamente efectos patológicos que tiene un bruxómano, que ya enseguida lo vamos a ver. Como signos y síntomas del bruxismo, vamos a hablar de facetas de desgaste, de movilidad exagerada, de pericementitis, hipersensibilidad, todo atipías radiculares. Podemos hablar de cada uno de estos temas en muchísimas características. Por ejemplo, si hablamos de una atipía radicular, ustedes recuerden que un elemento erupciona sin tener su ápice cerrado, todavía no está terminado su parte apical de la raíz, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si erupciona y hay un sistema de bruxismo o un sistema donde contacta mal, ¿qué va a hacer? La raíz, lo que le queda por calcificar esa raíz, va a buscar otra posición tratando de evitar que el elemento se caiga. Es como yo les decía del árbol que va a tirar raíz hacia sus otros lados. Entonces vamos a tener atipías. A nivel de las articulaciones temporomandibulares va a haber incomodidad, dolor, espasmos musculares, irritación, inflamación, incoordinación muscular, ¿sí?, miositis, inflamación de las fibras musculares, mialgias, hipertrofias musculares. Y realmente por ahí uno tiene que pensar un poco porque realmente nosotros estamos trabajando con pacientes que tienen bruxismo y que tienen dolor. Y muchas veces vienen consulta por bruxismo o porque me lo derivan de otros especialistas, y yo les empiezo a preguntar y les empiezo a explicar de los músculos y me dicen, sí, a mí me diagnosticaron que tengo mialgia, tengo fibromialgia. Entonces, ¿qué es lo que te sucede? Sí, me duele todo, me levanto y me duele todo. Y entonces le pregunto que cómo duerme esa persona. Y la mayoría de las personas me dicen, yo soy un desastre para dormir. Duermo todo torcido, todo así, todo doblado. ¿Y cómo no quiere que al otro día todo eso duela? Porque está haciéndole fuerzas, ¿sí? Y al estar haciéndole fuerzas, para evitar que las articulaciones salgan del lugar, o salgan a posiciones que no están preparadas para hacer, entonces tiene que contraer la musculatura. Si se contrae la musculatura, ese músculo, en vez de estar relajado durante el sueño, está contraído. Entonces hay un agotamiento muscular, hay acumulación de ácido láctico, y eso hace que produzca el dolor. Entonces, a veces dándole consejo de cómo dormir, empieza a experimentar y a mejorar. Vamos a ver en las etapas del sueño qué ocurre en las etapas SEM,
¿sí? En la etapa REM, movimientos oculares rápidos del ojo, durante 5 minutos aproximadamente. Bueno, hay varios tratados sobre esto. Hay algunos que hablan ya de como técnica hacer ajustes oclusales, uso de placas, uso de magnesio en situaciones de estrés, dar drogas miorelajantes, hipnosis, que a mí me llamó muchísimo la atención en 1973, terapia psicoanalítica, autosugestión, ¿sí? Utilización de técnicas como biofeedback, y realmente hay muchísimas situaciones, y realmente hay pacientes para todo. Entonces, yo les voy a hablar de mi situación personal. Yo tenía bruxismo, estaba en el último año de la facultad y mi bruxismo cada vez era mayor, me apretaba y me dolía. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que escuché a un profesor que me dijo, hay que usar drogas miorrelajantes. Y la empecé a consumir y dejé de apretar los dientes. ¿Sí? Me despertaba mejor. Después de un tiempo, empecé a sentir un dolor muy fuerte a nivel de la articulación izquierda. Un dolor tan fuerte que incluso cada vez se iba haciendo mayor. Y como cada vez se hacía mayor, yo lo primero que pensé era que estaba desarrollando una patología, ya que el dolor sabemos que es una señal de alarma de nuestro organismo que nos avisa que hay algo que está funcionando mal. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Me puse a analizar qué es lo que me estaba sucediendo, por qué ese dolor en la articulación. Pensé que podía llegar a tener, y empecé a estudiar, investigar, y empecé a leer libros, y pensé que podía llegar a ser un tumor de base de cráneo, a nivel del agujero oval que me estaba produciendo ese dolor. Otros me dijeron que podía ser neuralgia del trigémino, el dolor era fuertísimo, muchas veces apenas me levantaba tenía que tomarme una pastilla para el dolor, un analgésico. Y realmente traté ahí en esos momentos, empecé a tener las primeras experiencias con hipnosis, controlaba el dolor, pero el dolor me estaba avisando de algo, entonces no me quedé tranquilo, me hice placas de relajación, esas placas hicieron algunas, llegué a tener 4 o 5 placas diferentes, y eso hizo que obviamente algunas mejoraran un poco, otras mejoraran, hasta que me di cuenta que yo estaba durmiendo mal. Estaba durmiendo de costado, ¿sí? Estaba colocando mis manos debajo de la almohada, ¿sí? O a veces mi hombro, o utilizando una almohada que me apoyaba esta parte de la mandíbula. Entonces, ¿qué sucedía? Si yo me apoyaba de esta manera, mi mandíbula iba a hacer esto, ¿sí? Iba a sacar la mandíbula de la posición. Entonces, ¿qué sucedía yo? Esto lo venía haciendo hace mucho tiempo, incluso antes de tomar los relajantes musculares. Entonces, ¿pero qué hacía? Como yo estaba en una posición alterada y esta función era detectada, esta presión era detectada por los presos receptores que están a nivel de la articulación. Entonces, ¿qué hacía? Apretaba los dientes. ¿Sí? Apretaba para evitar un mal mayor. Apretaba los dientes tratando de que mi mandíbula no fuera a una posición alterada. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando yo me levantaba en las mañanas de tener todo apretado de esto y dolor, tuve la brillante idea de tomar relajantes musculares sin corregir esa postura para dormir. Entonces, mi mandíbula hizo esto. Me acosté, ya tenía disminuida la contracción muscular, entonces mi mandíbula se salía del lugar. Y esta articulación, la del otro lado, como no tiene una pared externa al cóndilo que la contenga, y se salía del lugar. Es como si yo a esta articulación, en vez de hacerle, para lo cual está diseñada para hacerle hacer este movimiento, le haga hacer un movimiento así, o así. Obviamente, la articulación se me va a inflamar y me va a traer muchos problemas.
Si seguimos hablando de hipnosis, en el libro de Echeverry Guzmán apareció en la página 173 que supone tratar a la persona bajo un trance para aliviarla, es para aliviar nada más, ¿sí? Pero tiende a reaparecer con el tiempo. ¿Por qué? Porque lo único que aliviamos es el dolor o la contracción muscular. Pero si no trabajamos a nivel integral, eso es lo lindo que tenía la Academia Internacional de Odontología Integral, que trabajamos a nivel integrativo, integralmente, con las diferentes escuelas, con las diferentes ópticas, ¿sí? Pero realmente tenemos nuestra mente abierta. No hay nadie mejor ni peor. No hay terapia diferente una que de la otra. Algunas pueden ser más discutibles, otras menos discutibles, pero todas tienen algo de verdad. Y realmente, si nosotros entendemos que no tiene que ser una terapia o otra, sino que tenemos que ser esta terapia y esta terapia y esta terapia, porque tenemos que ver de manera integral al paciente. O sea que depende del paciente, no depende del profesional. Entonces, nosotros tenemos que ver el paciente si se puede concentrar, si quiere colaborar y todo eso, y no es la única posibilidad hipnoterapia o placas o no, hay que ver integralmente. Bueno, estas son técnicas que se utilizan para terapia del bruxismo con hipnosis, ¿sí? Sugestión hipnótica para los pacientes bruxómanes de noche, entrenamientos, relajaciones musculares, regresión en la edad para que recuerden momentos, ¿sí? De relajación y todo eso. Bueno, hay bastantes técnicas, no vamos a adentrar, ¿sí? Por ejemplo, como sugestión poshipnótica, cada vez que presione o roce los dientes durante la noche, se le deja como señal, se despertará o apretará los puños para liberar las tensiones acumuladas. Cuando se sienta descargado, va a continuar en un sueño normal y va a relajarse. Bueno, ahí entramos entonces a un tema que es el tema central que yo le di a llamar bruxismo protectivo. Es una palabra acuñada por mí porque creo que lo que está haciendo el bruxismo es proteger al sistema, ¿sí? Cuando coloqué en la gran biblioteca mundial o la biblioteca de Alejandría, porque ustedes saben que antiguamente la biblioteca la mejor y de los mejores libros era la Biblioteca de Alejandría. Ahora en este momento, en un instante, podemos saber exactamente qué es lo que dice la biblioteca de Google, donde tiene cosas buenas y cosas malas y hay que ver qué es lo que sucede. Cuando puse bruxismo protectivo, me pareció protector bucal, protector para boxeo, protector bucal para dormir, protector bucal para bruxismo. Y realmente me puse a mirar y hacían placas, ¿sí? Blandas que no deben ser usadas, que realmente con el tiempo empeoran el sistema y empeoran la situación, porque algo blando va a hacer que la persona quiera apretar más y entonces se ponga a jugar y durante toda la noche esté contrayendo la musculatura. Si bien protege por un lado los dientes, pero por otro lado la musculatura y la articulación temporomandibular empiezan a sufrir los embates y con el tiempo aparecen las patologías. Entonces, tengan muy en cuenta estas cosas. Nosotros, ¿sí?, vemos pacientes a diario donde hay este tipo de patología, ¿sí? Estos desgastes tan grandes, ¿sí?, donde no solamente hay atrición, sino también hay fracciones. Y ustedes pueden llegar a ver que a veces esos desgastes también a nivel intrabucal. Ahora, también tenemos que ver si todos estos elementos están contactando con su antagonista en toda su superficie. Entonces, cuando yo veo así tantas cavidades, como dice el doctor Daniel Paesani en su libro, ¿sí?, y en sus disertaciones, puede haber que haya una regurgitación, una acidez que hace que ese esmalte dentario esté en un medio muy ácido y que al ser friccionado se rompa con más facilidad. Y sí, puede ser que este paciente tenga ese tipo de fracciones, ¿sí? O un paciente que consume mucho limón o lima, ¿sí?, vamos a tener ese tipo de alteraciones porque se altera la acidez adentro de la boca. Entonces, es un clima propicio. Si yo a los pacientes les pido que los pacientes que bruxan, les pido que empiecen a hacer movimiento, voy a ver un montón de alteraciones. Y voy a ver que las caras oclusales es un sistema de adaptación. El sistema se adaptó a esa situación.
Por eso está bien en decir que a veces pasa a ser un comportamiento, pero esos comportamientos pueden desarrollar patologías, se empiezan a morder los carrillos, empiezan a aparecer esa línea alba al costado, pueden aparecer fracturas de los elementos dentarios, dolores, un montón de problemas, pérdida de la dimensión vertical, como en este caso, donde ha perdido su dimensión vertical. Yo como natólogo, como protesista, puedo aumentar la dimensión vertical y volver a aumentar eso. Eso va a hacer que todo eso funcione mucho más estabilizado y voy a poder aprenderlo mejor. Si yo le tomo una resonancia magnética, voy a ver una resonancia magnética, disculpe, una tomografía 3D, yo voy a ver también los desgastes y fíjense las superficies cómo se acoplan entre sí. Y a la vez voy a tener, si nosotros, a ver si me deja de pararlo ahí, voy a ver que hay alteraciones anatómicas que se producen también por el bruxismo a nivel óseo. Vamos a ver, se ha visto en diferentes investigaciones sobre modelos, sobre este tipo de trabajo, donde las apófisis geni, en esta parte, donde se inserta el músculo digástrico, el vientre anterior del digástrico, ¿sí? Y el genioideo y el genio gloso, están elongadas, están muy marcadas. ¿Y por qué se producen estas elongaciones de estas estructuras? Porque el músculo, el tendón del músculo que se adhiere al hueso, al estar mucho tiempo tensionado, ese músculo, ese tendón del músculo, empieza a calcificarse. Entonces da elongaciones. Así como también vemos en el libro de Anika Isberg, vemos que hay elongaciones de las apófisis coronoides en pacientes que tuvieron un golpe, un contacto prematuro desde niño, ¿sí? Y entonces quedaron con dolor y con mucha contracción muscular del temporal, de las fibras anteriores del temporal, lo cual produjo una elongación de la apófisis coronoides. Y entonces vamos a ver que esos en un futuro son pacientes que tienen un obstáculo al querer abrir grande la boca, abren un poco, ¿sí? Y sienten un golpe ahí. ¿Por qué? Porque la apófisis coronoide golpea contra el malar y no permite que pueda seguir abriendo la boca, ¿sí? Entonces, en esos casos ya desarrollados hay coronoidoplastía, así como hay elongaciones de las apófisis estiloides por una contracción y por una mala postura, y que la apófisis estiloide, no sé si se recuerdan, pero es como si fuese una aguja que está muy larga y que puede producir la muerte súbita en un movimiento brusco y alterado. ¿Ustedes recuerdan cuando antiguamente se veía en las películas de karate, cuando venía alguien por detrás y le agarraba la cabeza y le hacía fuertemente hacia un costado y los tipos caían al piso y la gente pensaba, uy, lo desnucó? No es lo desnucó. Cuando le hacen un movimiento brusco de la cabeza, muy fuerte, esa apófisis estiloide muchas veces rompe la carótida. Al romper la carótida, inmediatamente el paciente pierde el conocimiento y cae al piso y produce una muerte súbita. Esa apófisis estiloide elongada nosotros lo conocemos como síndrome de Eagle, ¿sí? Donde en una radiografía de perfil para los estudios cefalométricos que hacemos en ortodoncia, muchas veces la podemos detectar. Y si el paciente sabe que tiene la apófisis estiloide elongada porque se la dijo su odontólogo, tiene que evitar hacer movimientos bruscos de rotación con su cráneo para evitar ese tipo de problemas. ¿Se imaginan lo que nosotros podemos hacer con una simple radiografía si la aprendemos a observar bien? ¿Sí? Las apófisis estiloides no deben sobrepasar el nivel del cóndilo. En un paciente que tiene esta apófisis coronoide, va a estar elongada, ¿sí? Va a sobrepasarlo. Acá está la apófisis estiloide elongada, fíjense, de ambos lados. En una radiografía panorámica lo encontramos eso, ¿sí? A este paciente, yo como odontólogo lo veo, él consulta para ver porque le habían dicho que necesitaba hacerse implantes, más implantes, pero que no tenía hueso, entonces me viene a ver a mí y yo accidentalmente veo estas estructuras, las apófisis estiloides, y le explico
El paciente muy agradecido, creo que pude haberle salvado la vida, porque el paciente hacía un tipo de técnica, ¿sí? Un tipo de arte marcial donde habían golpes, y quizás un golpe en un momento que le hiciera rotar mucho la cabeza podría haberle producido la muerte. O sea que se imaginan lo que nosotros podemos saber, ver y podemos ayudar a nuestros pacientes si vemos un poquito más allá que una radiografía panorámica o el lugar donde podemos ver los implantes. Bien, sigamos. Nosotros tenemos diferentes formas de ver esto. Nosotros tenemos que conseguir una oclusión ideal, una oclusión perfecta y adaptada a este sistema. Yo podría hablarles muchísimo, podríamos hablar del bruxismo, lo que desencadena a nivel dentario, las fracturas que hay, ¿sí? Yo como odontólogo generalista, puedo hacer cosas muy bien, pero también puedo producir mucho daño. Tengo que tener un conocimiento perfecto de la oclusión, porque la oclusión va a alterar la posición de los elementos dentarios. Entonces, si tengo una patología de la articulación temporomandibular, puede ser que venga de la oclusión, puede ser que venga de nivel sistémico, puede ser que venga a nivel neurológico, puede ser que venga desde la psicología, desde el estrés, desde la emoción, puede ser que venga desde un mal sueño, puede ser que sea de mi sistema inmunológico, puede ser que sea bacteriano, que a través de la oreja, ¿sí? del oído medio, pase a la articulación temporomandibular. Bacterias. Puede ser que haya una mala postura. Puede ser que haya una alteración. Entonces, yo tengo que ver al paciente en forma mucho más integral. No tengo que conformarme simplemente con verle la boca, verle los dientes para darme cuenta. Tengo que ver cómo se para el paciente, si está estabilizado, si tiene los hombros en una buena posición, porque la oclusión va a variar de acuerdo a la postura que tenga el paciente. Miren, si no, ustedes hagan una prueba. Pónganse derecho donde estén, abren y cierren, golpeen los dientes. Ahora, inclinen la cabeza hacia atrás, golpeen los dientes de nuevo. Van a notar que no coinciden de la misma manera. Ahora hagan la cabeza hacia abajo, vuelvan a morder. Van a notar que no muerden de la misma manera. Ahora, inclinen la cabeza hacia un lado y vuelvan a morder. Y ahora inclinen la cabeza hacia el otro y vuelvan a morder. Van a notar que la oclusión varía de acuerdo a la posición de la cabeza. A nivel de los tres espacios, si yo me pongo también con la cabeza hacia adelante, tengo una hiperextensión, a nivel cervical, mis vértebras se van a poner rectas, van a perder la cifosis necesaria que necesita el sistema. Entonces, si yo adelanto mi cabeza, voy a morder de una manera. Ahora, si atraso la cabeza, ¿sí? Voy a morder de otra manera. ¿Sí? Entonces, depende de la postura del paciente, cómo yo voy a poder trabajar de una manera que el sistema funcione bien. Este sistema puede funcionar de una manera correcta o de una posición alterada. Si yo estoy trabajando a nivel de una posición alterada porque estoy teniendo una mala postura, tengo que trabajar sobre la postura. Cuando estoy parado, cuando estoy sentado y cuando estoy acostado. Si yo me acuesto y estoy mirando televisión y mi cabeza, en vez de seguir mi columna, está hacia adelante, voy a favorecer al bruxismo, ¿sí? Ahora, si mi cabeza está durmiendo y está muy hacia atrás, voy a favorecer a la apertura de la boca. Ahora, ¿qué sucede? Abro la boca, pero contraigo todos los espacios
cervicales. Y obviamente si cierro los espacios cervicales y hay una rotación de cráneo posterior, como dice la doctora Masagati, ¿sí? Eso va a hacer que haya mayor presión y la musculatura trabaje diferente. Mi cabeza tiene que estar alineada con mi columna. No puede estar ni para un lado, ni para el otro, ni para adelante, ni para atrás, ni adelantada, ni atrasada. Es buscar el equilibrio tridimensional. ¿Por qué? Porque hay un hueso muy, pero muy importante, que es el hueso ioides, el único hueso en el organismo que no contacta con ningún otro hueso, o sea, no tiene articulación ese hueso, ¿sí? Y ese hueso es el que nos va a dar el equilibrio y va a interconectar diferentes músculos. Ese hueso, si yo relajo los infrayoideos, ¿sí?, y contraigo los suprayoideos, el hueso va a subir. Y si sube el hueso, va a subir el piso de la boca y la base de la lengua. Ese movimiento lo voy a hacer para deglutir. Ahora, si yo contraigo levemente los infrayoideos y el posterior, ¿sí?, y contraigo el vientre anterior del digástrico, ¿sí?, y contraigo el pterigoideo externo, mi boca se va a abrir. Ahora, si yo hago que se contraiga toda esta musculatura y no hay ningún tipo de trabajo, lo único que estoy haciendo es una contracción muscular en esta parte. Y esto obviamente me va a producir dolor e inflamación. Hay que evitar los movimientos excesivos. Hay que conseguir la eficacia de todo este sistema, para que el sistema sea eficiente. ¿Eficiente qué significa? Que nosotros podamos lograr con el mínimo esfuerzo hacer todo un movimiento. Y este movimiento lo voy a lograr si hay un buen contacto entre los elementos dentarios. O sea, por ejemplo, acá hicimos varias investigaciones donde enfocamos en un comedor unas cámaras y contamos cuánto masticaba cada persona el bolo alimenticio hasta poder deglutirlo. Y la mayoría de las personas, como promedio, estaban entre 10 y 15 masticadas. Dependía del alimento que estaban consumiendo, obviamente. Habían otras personas que se las veía, unas personas realmente muy mal en su estado de salud, que se le veía demejorado, que realmente masticaban 2 o 3 veces y tragaban entero. Obviamente el sistema gástrico tenía que funcionar de manera alterada, y obviamente que la parte gastrointestinal también estaba alterada, porque al estómago llegaban bolos alimenticios muy grandes y obviamente eso producía obesidad, un montón de complicaciones. Y no podíamos percibir si esos pacientes tenían todos los dientes en su boca. Pero yo calculo que si una persona mastica 30 veces porque le faltan elementos dentarios es porque lo necesitan, ¿sí? O otra persona con 10 veces es lo necesario para haber triturado el alimento porque tiene toda su oclusión perfecta. Todo va a depender del paciente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que lograr que el paciente tenga efectividad masticatoria, que pueda triturar bien el alimento para poder deglutir, ¿sí? Yo lo puedo hacer si tengo buenas caras oclusales, tengo buenas cúspides y buenos surcos para poder triturar el alimento. Si yo les paso las diapositivas, estas, donde ustedes ven las caras oclusales, ¿sí? Caras oclusales, bueno, acá justo en esta parte no se ve, pero las caras oclusales totalmente perdidas, a ver si, bueno, ya no les encuentro la diapositiva. Voy a ver que las superficies son planas y obviamente más que triturar, aplasta el alimento. Y si aplasta, pierde eficiencia masticatoria. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros como odontólogos somos testigos, ¿sí?, del deterioro de la oclusión, pero podemos ser testigos, intervenir oportunamente y lograr que este problema deje de ser tal, ¿sí?
y que nuestros pacientes mantengan sus dientes a lo largo del tiempo, porque no solamente por el desgaste, sino por las microfracturas que se producen, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vamos a poder ver de unos elementos que en su estructura ya están alterados? Ya hay microfracturas, hay desgastes, hay superficies oclusales, incisales que ya no están funcionando correctamente. Y obviamente pierde eficiencia masticatoria. Entonces, yo les diría, ¿sí?, que tenemos esta situación, nosotros tenemos que entender que el bruxismo es una situación, un problema multifactorial. Como es multifactorial, tenemos que lograr que sea tratado por todas las disciplinas que involucren esta situación. No hay una terapia única ni correcta, hay correcta para cada paciente. Por eso nosotros, como terapeutas del bruxismo, tenemos que tener nuestra mente abierta para aprender más, para saber que los problemas de esta era, ¿sí?, son los problemas más fáciles de tratar si los agarramos a tiempo. Una vez leí del doctor Kegler que decía que los 3 problemas o los 3 flagelos de la odontología son la caries, esto hace muchos años, caries, enfermedad periodontal y parafunción. Caries tiene el que quiere, o el que no se cepilla los dientes, o el que no incorpora mucha sacarosa, que incorpora muchas sustancias ácidas, ¿sí? El que tiene periodontitis es el paciente que no se cepilla bien, que acumula mucho sarro, mucho tártaro a nivel de las superficies oclusales, que no visita periódicamente al odontólogo para que se lo saque, ese. Ahora, el que tiene parafunción, el que tiene bruxismo, el que muerde algo en la boca o que está haciendo funcionar el sistema para algo que no está preparado, ¿quién lo atiende? ¿Quién se da cuenta? ¿Quién lo ayuda? Bueno, yo les dejo esta pregunta. Bruxismo. ¿Bruxismo es una patología o es una consecuencia? No lo sé. La tos es un diagnóstico o es un problema, una manifestación de algo que es más interno. Hay muchas preguntas y más que generar estas respuestas, ¿sí?, tenemos que ponernos a pensar. Así que, bueno, muchas gracias. Yo estoy abierto a preguntas, a lo que quieran, a lo que ustedes crean conveniente. Yo estoy en Mendoza, Argentina. Ojalá que quien quiera me puede contactar. Ahí está mi Instagram y pueden comunicarse. Y los espero en el Congreso. Así que si alguien quiere, es cordialmente invitado. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estuvimos poniendo también durante la transmisión los links para que vean el programa y que se registren el próximo viernes. Será muy interesante el precongreso y bueno, y también en el 2021, en septiembre, el congreso, ¿no? También para apartar la fecha. Y tenemos muy buenos comentarios, doctor. Nos mandan saludos desde distintas partes de México, desde distintas partes de Latinoamérica también. Están hablándonos desde Guatemala, desde Sinaloa, desde Veracruz, desde Colombia, desde Argentina también hay gente conectada, muchas gracias. Desde Arequipa, Perú, muchísimas gracias. Desde Mexicali, Michoacán, Guanajuato, muchos de la Ciudad de México, muchas gracias. Tamaulipas, Bolivia también hay gente conectada, muchísimas gracias. Y bueno, pues
el Congreso ahora sí que aplica para cualquier parte del mundo y bueno, pues será en habla hispana, ¿no? En idioma español, entonces pues ahí todos los que nos están viendo, pues está perfecto. Vamos con las preguntas, doctor, y bueno, pues agradeciendo a la Academia Internacional de Odontología Integral, al doctor Sergio Hiskin, por hacer posible esta charla. Dice... Buenos días, algunas diferencias entre bruxismo en dientes primarios y definitivos. Desde Quito, Ecuador, nos mandan saludos también. Bien, eso es una pregunta muy interesante porque yo no quise hacer hincapié, pero el bruxismo en un niño y en dientes temporarios, tanto como permanentes, cuando empiezan a erupcionar, tienen que erupcionar con cúspides bien marcadas y bien agudas para poder romper el tejido de la encía. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este esmalte a nivel de las cúspides es un esmalte que tiene, es mucho más débil. Cuando empieza el contacto oclusal, empieza a aparecer el bruxismo y empieza a adaptarse las cúspides de acuerdo a la articulación temporomandibular. Así como nosotros también lo vemos cuando empiezan a erupcionar los elementos permanentes, que empiezan a formar con la flor de lis, erupcionan con flor de lis, con esa forma bien marcada, en forma de serrucho. Vamos a ver que los elementos, esa flor de lis, cuando el elemento empieza a tocar con su antagonista, empieza a desgastarse. Entonces, es todo un proceso de adaptación que hace todo el sistema. La articulación temporomandibular, con su cavidad glenoidea, va a tener anatómicamente una anatomía, una forma. Si nosotros tenemos una cavidad glenoidea muy marcada, muy profunda, y obviamente los elementos, cuando erupcionan, los molares, van a erupcionar y van a hacer, cuando hagan cualquier movimiento de roce, se van a separar entre sí y al separarse entre sí no se van a desgastar tanto esas cúspides y vamos a tener cúspides altas y surcos profundos. Y lo mismo, y lo contrario sería que si tenemos una cavidad glenoidea muy plana, los elementos, los molares, al erupcionar, habría mucho roce, se desgastarían las cúspides y quedarían cúspides cortas, bajas y surcos poco profundos. Entonces, yo cuando tengo que hacer una rehabilitación, tengo que saber perfectamente qué tipo de anatomía tengo a nivel de la articulación. Porque si yo le hago a un paciente que tiene una cavidad glenoidea muy plana, ¿sí? Y cuando hace movimientos de lateralidad y de protrusión, ¿sí? Movimientos contactantes, movimientos bordeantes, todas esas cúspides harían interferencias y produciría mucho malestar en el paciente, mucha sobrecarga a nivel periodontal. Ahora, si yo monté en un articulador, calibré el articulador con sus inclinaciones, condilias, hice todo un diagnóstico de todo ese sistema estomatognático, yo voy a saber si tengo que ponerle cúspides altas o cúspides bajas. Si a otro paciente que yo tengo una cavidad glenoidea muy profunda le pongo cúspides bajas, no voy a tener interferencias, pero sí le va a perder ese paciente la eficiencia masticatoria. El paciente va a masticar y va a notar que su alimento no está triturado perfectamente, está apretando, pero no está apretando, no está triturando el alimento, no lo está moliendo. Perfecto. Entonces, yo tengo que reconstruir la cara oclusal. También hay otro que quizás, hay otro que no recordé decirlo en ese momento, pero hay otra teoría que habla sobre la contracción muscular en pacientes con bruxismo, que muchos tratan el bruxismo, hay algunos, incluso hay corrientes más ahora, donde se le coloca toxina botulínica para impedir el bruxismo. Si bien es una ayuda en un momento inicial de tratamiento donde el paciente no va a poder apretar tanto los dientes porque si le colocamos toxina botulínica,
¿sí? No va a poder apretar, va a perder un poco de fuerza muscular, pero ese no es un tratamiento. Ese es el inicio de un tratamiento que me puede ayudar para que no apriete tanto y devolver la dimensión vertical del paciente, devolver la anatomía oclusal para que sus dientes tengan efectividad masticatoria y cuando empiece a irse la toxina botulínica, que aproximadamente pasa entre 6 meses y un año, yo ya he reconstruido la función oclusal y voy a lograr estabilidad en el sistema. Gracias. ¿Con la edad es normal la pérdida de la relación cuspidea? Uh-huh. No, yo creo que no. Mira, vos sabés que nosotros acá hicimos la prueba con un Instron, a ver hasta cuándo aguantaba un diente a la presión. Y resulta que pusimos los dientes en un taco de yeso y los fuimos apretando y desarrolló 280 kilos y recién ahí se partió. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué si la estructura dentaria, el esmalte dentario es tan duro que es imposible pensar que con un roce tan simple que no puede superar los 40 kilos de fuerza, pues yo puedo llegar a desgastarlo? Ahora, ¿por qué no puedo desgastar un elemento dentario y los elementos dentarios están diseñados para durar toda la vida? Es porque, ¿qué sucede? A nivel periodontal, a nivel del periodonto, yo tengo tengo unos presorreceptores, unos receptores de presión, que es el sistema de defensa para que la articulación no se rompa, la articulación alveolo-dentaria me estoy refiriendo. O sea, si yo muerdo, estoy comiendo cualquier comida y de repente ahí hay una piedra mezclada con esa comida, inmediatamente cuando yo lo muerdo con un diente, golpea los dientes, ¿sí? Inmediatamente por arco reflejo voy a separar los dientes, no voy a contactar. ¿Por qué? Porque evita que el diente se me fracture, que el diente se rompa. Ahora, cuando es en un solo diente, ahora, si hay varios periodontos activados, no es en un solo elemento dentario, sino son varios, 2 o 3, ¿sí? Voy a poder desarrollar y pierdo esa sensibilidad a la presión, pierdo ese propioceptivismo que les hablaba anteriormente. Entonces voy a poder desarrollar más fuerza, voy a poder desarrollar, en vez de 40, voy a poder desarrollar 70 o 100 kilos de fuerza. Esto pasa que esos receptores, ustedes se dan cuenta cuando una persona no los tiene activados, cuando no tiene una oclusión mutuamente protegida, ¿sí? Cuando cada vez que hace un movimiento de lateralidad, en vez de contactar el canino del mismo lado, del lado de trabajo, contactan otros elementos. Entonces, al contactar otros elementos, puede desarrollar más fuerza, pero pierde ese propioceptivismo. Entonces, el sistema de protección que tiene ese periodonto no manda el estímulo y obviamente desarrolla más. Entonces, ahí se rompen dientes. Los otros días estaba viendo un video de una propaganda que abrían las botellas con los dientes, las botellas de cerveza, ¿sí? Y se les rompían los elementos dentarios. ¿Por qué? Porque habían varios elementos estimulados. Entonces podían hacer fuerza y no se daban cuenta de la presión que ejercían. Entonces es muy importante que la oclusión sea una oclusión mutuamente protegida. ¿Para qué? Para que todas las fuerzas se repartan. Y cada vez que haga un movimiento de lateralidad, ¿sí? De roce de lateralidad, inmediatamente haya una desoclusión de canino con canino y los otros elementos no estén activados. O sea, que una función de grupo o una oclusión balanceada bilateral no tiene que existir. O sea, ya realmente es un tema que se sigue hablando desde la oclusión, pero cada vez hay menos adeptos a esas teorías porque mientras uno va más investigando y aprendiendo de estas situaciones, se va dando cuenta que nos vamos convirtiendo más hacia la teoría natológica. Aunque el natólogo cerrado tampoco escucha otras cosas buenas que tienen otras técnicas. Por eso tenemos que ser integrativos, integrar todo. Lo que a todos nosotros podemos decir y tal cosa, y puede ser tal otra. Tenemos que tener nuestra mente abierta y aprender.
Gracias. Para el tratamiento de bruxismo, ¿siempre se debe elaborar placa oclusal combinada con medicamentos, terapia, etcétera? Bueno, depende, como les decía, depende del paciente, ¿sí? Yo lo que primero suelo trabajar es cuando un paciente bruxómano, yo empiezo a trabajar mucho sobre las posturas. Primero hablo con el paciente a ver cómo está durmiendo. Yo doy clases, aproximadamente tenemos 120 alumnos por año que pasan por nuestras manos en la cátedra de oclusión y hacemos investigaciones porque tenemos la posibilidad de poder verlos, evaluarlos y estudiarlos. Ellos, lo primero que se les enseña a ellos es que cómo deben mantenerse las posturas. Incluso como ellos ellos mismos diagnostican los problemas de su oclusión y nosotros lo corroboramos, tenemos la oportunidad de ver en vivo y en directo y hacer una investigación en sillón de los problemas que suceden a nivel de la articulación. Esto lo venimos haciendo hace varios años y realmente nos da más o menos lo mismo. Al principio, apenas empezamos, hacemos la historia clínica, los pacientes muchos refieren o bruxismo o alteraciones en la articulación y a veces articulaciones no bilateral, sino unilateral, y después que nosotros le damos el teórico donde les explicamos de las posturas, que no deben dormir así, sino que tienen que apoyar esta parte de la cabeza, que su cabeza siempre tiene que seguir la columna, que la mejor postura para dormir es dormir boca arriba, porque el peso de nuestro cuerpo es absorbido por los músculos de la espalda, que son músculos planos, ¿sí?, que están preparados para recibir el peso del cuerpo. Cuando empiezan a cambiar estas cosas, les aseguro que más del 70% de esos pacientes que ya tenían alguna sintomatología les desaparece y empiezan a funcionar mejor el sistema. Entonces, ¿cómo es la utilización de placas? Yo antes a todos mis pacientes, apenas llegaban, lo primero que hacía, les tomaba impresiones, a todos les hacía placa y era experto, daba y doy cursos todavía de placas, neuromíos relajantes, y les explico y hago diferentes placas, y resulta que muchas veces lo que más necesita el paciente es utilizar una buena postura. Entonces yo trabajo primero sobre la postura y luego si no tiene mejoría, entonces voy a la segunda etapa de tratamiento. Y la segunda etapa de tratamiento sí, ya me voy a meter a hacer esto. Pero yo siempre prefiero, antes de hacer una placa, prefiero hacer un ajuste oclusal. Un ajuste oclusal que a veces hay que desgastar, o a veces hay que agregar, a veces hay que hacer ortodoncia, o a veces podemos hacer una placa. Pero depende del tratamiento y de lo que quiera el paciente y cómo quiera llevar. Si el paciente no tiene problema de estar con una placa de por vida, bueno, le haré una placa. Ahora, yo siempre les digo, la placa es como una plantilla. ¿La plantilla para qué? Para que la persona pise bien, ¿sí? La plantilla de los zapatos es para que la persona pise bien. Si la persona cuando pisa se le va el pie hacia adentro, necesita una plantilla que le compense. Si se le va el pie para afuera, también. ¿Por qué? Porque si no está pisando bien, esa persona no va a tener dolor en el pie. Lo va a tener o en el tobillo, o en la rodilla, o en la columna, porque las fuerzas se trasladan a las articulaciones y al sistema neuromuscular. Entonces, yo necesito que asiente bien. Cuando tengo que hacer una placa o un plato, ¿sí?, no tengo que hacerla con una cubeta, con una placa estampada que tenga todo su mismo grosor, su mismo espesor. Yo necesito que compense esto. Ahora, yo si lo puedo compensar haciendo rehabilitación de su oclusión, prefiero eso y no lo dejo con una placa permanentemente. Si el paciente solamente puede hacerlo con una placa, que lo haga con una placa. Que dar relajante muscular, doy relajantes musculares, pero primero les digo la postura que tiene que dormir, porque si toman relajante muscular y no duermen torcido, y obviamente les va a pasar lo que me pasó a mí, que la mandíbula se le va a ir a una posición alterada y las articulaciones van a sufrir.
Entonces, relajante muscular cuando mejora la postura para dormir, posición de cuando hay mucho desgaste, hay que levantar, hay que devolver la dimensión vertical. Los pacientes bruxómanos pierden la dimensión vertical anterior, ¿sí? Por el mismo desgaste, hay que devolverlo. En un paciente bruxómano vamos a ver un acortamiento del tercio inferior de la cara. Entonces necesito aumentarlo. ¿Puedo aumentarlo con placas? Sí. ¿Puedo aumentarlo colocándole toxina botulínica para que no apriete tanto y en ese tiempo que ya no va a apretar tanto voy a poder levantar la dimensión vertical? Sí. Todo esto va a hacer que el sistema funcione y se perpetúe en el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cómo explicaría la relación entre asimetría facial y parafunción? Perfecto. Muy, muy buena pregunta. ¿Qué sucede? Tenemos muchos pacientes que presentan asimetrías faciales. Yo, cuando veo un paciente que tiene asimetría facial, lo primero que hago es el ejercicio que les decía, colocar en el cuerpo del macetero mis dedos y le pido que el paciente apriete y afloje. ¿Saben qué? Cuando aprietan y aflojan, me doy cuenta que el lado más desarrollado es el lado donde se contrae antes, hace más fuerza, porque choca, el contacto prematuro está de ese lado. Si hay un contacto prematuro de un lado y del otro no, este músculo se va a desarrollar, se va a hipertrofiar mucho más que el del otro lado. Es como el tenista, el jugador de tenis, cuando juega con un solo brazo, va a tener un brazo mucho más fuerte, más desarrollado, más musculoso que el otro. Entonces, ¿cómo debo hacer? Bueno, estabilizar la oclusión, ya sea con una placa, con un ajuste oclusal, con ortodoncia, con todo, y después empezar a desarrollar el otro lado para que este lado disminuya su tamaño. Ahora, si la hipertrofia es muscular, es fácil ver si hay si la simetría es muscular. Si la simetría es ósea o estructural, que lo puedo ver con una radiografía frontal, ahí el tema va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Y voy a tratar de compensar. Si yo tengo una simetría mucho más grande a nivel óseo y está toda la oclusión estabilizada, voy a tener que tratar de compensar esto para que funcione. Yo les aseguro, muchos pacientes he tenido con asimetría donde he abordado el sistema utilizando siempre la parte de muscular, colocando toxina botulínica de uno de los lados, haciendo más ejercicio del otro y a la vez logrando una rehabilitación oclusal. Y le devolvemos la función al sistema estomatognático. Muchísimas gracias. ¿Cómo se corrige el bruxismo en niños? Bueno, como te decía, yo creo que el bruxismo es en niños es fisiológico y yo te diría que hasta es casi normal. Yo, si bien no atiendo niños, pero en todo este tiempo que he tenido para recapturar información desde diferentes vías, yo creo que casi todos tienen razón. He leído, por ejemplo, que los parásitos en los niños les produce apretamiento dentario. Y yo me pongo a pensarlo y sí, puede ser. ¿Por qué? Porque cuando hay algo molesto en nuestro cuerpo, pero que no alcanza a disparar el dolor, o sea, el estímulo no llega al umbral del dolor, no se dispara, pero sí hay una situación molesta. Al paciente no le duele, pero sí hay algo molesto. Al haber algo molesto, tendemos a contraer músculos para disminuir eso, ¿sí? Algunos contraen la musculatura del cuello, ¿sí? O de la nuca, o de los hombros, y cuando hacen un movimiento se quedan duros. Nosotros les llamamos tortícolis. Ahora, hay otros que contraen la musculatura, los músculos de la masticación. Entonces, lo llamaríamos bruxismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si eso en un niño, pero en un adulto, vamos a suponer, yo tengo en la planta del pie una piedra entre el zapato y mi pie, una piedrita, pero es muy chiquita.
yo voy a empezar a caminar, pero después de caminar un rato, va a haber algo que me va a molestar, que va a ser, no me llega a doler, pero es molesto, algo que no estoy funcionando bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tender a apretar los dientes, porque hay algo que me está molestando, algo que no logro identificar, pero me está produciendo. Entonces, en un niño, nosotros tenemos que ver multifactorialmente el desgaste que tiene que haber de las superficies oclusales de los elementos dentarios es fisiológico. Si ese bruxismo es exagerado, ¿sí? Ese bruxismo es muy exagerado y realmente hay que ver qué causas hay, ¿sí? Si el paciente, por ejemplo, está con una alteración, está estresado, o el paciente está teniendo algún tipo de problemas, o hay alguna emoción que lo esté invadiendo, también tiene que ser tratado, ¿sí? O pacientes que tienen algún tipo de patología a nivel de sus neurotransmisores. O sea, nosotros tenemos que ver integralmente, no hay nada ni nos podemos cerrar a una terapia específica, tenemos que ser abiertos y inducir y buscar cuál es el problema. Muchísimas gracias. ¿Qué relajantes musculares recomienda? Bueno, relajantes musculares hay muchos y muchas marcas y no hay uno que sea ideal. A cada persona, a cada organismo tiene una tolerancia específica al relajante muscular. Hay personas que si yo le doy un relajante muscular débil, duermen hasta el otro día, se quedan dormidos, se relajan tanto que les hace mal. A otras personas, el mismo relajante muscular débil que le doy a esa persona, a la otra persona no le hace ni cosquillas, o sea, no le hace absolutamente nada. Y otras personas, ¿sí? Al contrario, en vez de relajarlo, los sobreexcita, los pone mal, no los deja dormir, los pone alterados. Entonces, cuando nosotros logramos entender que, que más que importante es el medicamento, es más importante la persona que lo va a recibir, tenemos que descubrir qué clase de persona es. Entonces, yo siempre recomiendo iniciar con un relajante muscular suave, ¿sí? Un relajante muscular suave, y decirle que comience el tratamiento un día que al otro día no tenga que despertarse temprano o que no tenga que hacer ningún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque si toma algo y la persona no está acostumbrada a tomar ese medicamento y de repente le hace mucho efecto, al otro día va a estar y no va a funcionar bien y va a estar muy relajado y no va a poder desarrollarse normalmente. Entonces, si nosotros empezamos desde uno débil a uno más fuerte y más fuerte, vamos conociendo al paciente y vamos viendo qué es lo que necesita el paciente. Entonces, no hay uno de elección. Yo aconsejo que siempre sean relajantes musculares suaves, ¿sí? Y que vayan viendo. Y si a pesar de todo ustedes inician con uno suave, pero al paciente le hace mucho efecto, pueden utilizar la mitad de ese medicamento. Media pastilla, entonces lo van regulando. La intención es que esto sea lo más biológico posible, sin alterar, sin dar innecesariamente medicamentos, no abusar de los medicamentos, porque cuando abusamos después nos es muy difícil en el momento en que lo necesitamos que nos hagan efecto. Gracias. ¿Cuál sería la mejor postura para dormir? Bien, como les decía, la posición ideal es boca arriba, ¿sí? Para dormir boca arriba se aconseja utilizar una almohada en la parte posterior de las rodillas para que las rodillas queden semiflexionadas. Eso va a hacer que cuando nos queramos dar vuelta no nos deje, y a la vez, si nosotros tenemos una anteroversión de hombros, ¿qué significa? Que nuestros hombros, en vez de estar en una buena posición, están hacia adelante, nuestra espalda queda encorvada, y nosotros estamos acostumbrados a estar mucho tiempo del día así, como la mayoría de los odontólogos que trabajamos en esta posición. Entonces, de repente, cuando a la noche nos queremos acostar, ¿sí? Y nos queremos acostar de costado, de boca arriba, nuestros hombros van hacia atrás
y al ir hacia atrás, estos músculos intercostales nos van a subir la caja torácica. Y al subirnos la caja torácica, se sube el diafragma. Entonces, cuando queremos dormir boca arriba, y estamos acostumbrados a estar así, vamos a tener una dificultad respiratoria. Entonces, como que vamos a querer respirar y nos va a faltar aire. Entonces, en un primer momento, necesitamos corregir o ayudar colocando unas almohadillas en cada omóplato para que sigamos con la posición, y a medida que vayamos acostumbrándonos a esa posición, la vamos sacando hasta que nuestros hombros vayan hacia atrás. Aunque lo mejor es que se derive a un especialista, a un kinesiólogo, que le haga reeducación postural global. Esto va a hacer que estos músculos intercostales se estiren, el diafragma nos baje, ¿sí? Y podamos respirar bien teniendo una buena postura. Perfecto, gracias. Entonces, ¿en qué posición estaría el sillón dental para checar simplemente al colocar una resina y para no alterar la oclusión? Muy bien, esa pregunta también me gusta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que actuar con el paciente semisentado. Si nosotros trabajamos con el paciente muy acostado, vamos a tener la dificultad que nosotros vamos a hacer una oclusión, ¿sí? Pero el paciente cuando se sienta va a morder de otra manera. Lo primero que tenemos que ver no solamente la posición del sillón, sino de nuestro cabezal. Si el cabezal está muy adelante, nos tira la cabeza hacia adelante, y si está muy atrás, nos hace esto. Nosotros tenemos que buscar el equilibrio, que todo esto esté funcionalmente estable, en forma erecta, en forma supina. Y obviamente que cuando hacer cualquier restauración, ya sea una resina, cualquier cosa, yo tengo que comprobarlo cómo está con papel de articular, en forma acostada, en forma sentada y en forma semisentada, en las tres posiciones de nuestra cabeza. Más que importante es la posición del paciente, es la posición de la cabeza del paciente. Porque, como les decía, cuando ustedes muerden con una rotación posterior de cráneo, van a encontrar que la mandíbula se va hacia atrás porque el hueso hioides lo tira hacia atrás, entonces la oclusión va a estar más retruida. Y si, por el contrario, hago que la cabeza esté inclinada hacia adelante con una rotación craneal anterior, la mordida va a ser posicionada. Entonces, cuando yo ponga y compruebe si la resina está en buen estado, tengo que hacer morder en todas las posiciones posibles: acostado, sentado y semisentado. Y a la vez que observar la relación, la posición tridimensional de la cabeza, que no esté hacia un lado ni hacia el otro, que no esté hacia adelante y que no esté hacia atrás. ¿Se entendió? Claro que sí, muchísimas gracias. Sigue habiendo algunas preguntas, algunas se repiten, algunas ya se contestaron también durante la charla, entonces los invitamos a que vean como tal la charla nuevamente. También por cuestiones de tiempo, bueno, pues vamos a ir como reduciendo las preguntas, y bueno, pues ahí están en los chats de igual forma los datos tanto de la IOI como del doctor Adrián. Entonces cualquier cosa, bueno, pues ya pudiera ser algo mucho más particular. Básicamente todo se enfoca en, como si pudiéramos tal vez hacer como un resumen. Hablan, por ejemplo, qué opina de los trainers, habla de cuál sería como el diagnóstico y el tratamiento de bruxismo, digamos como algo así súper ya a modo de resumen. Y bueno, es que hay preguntas ya muchos más específicas de toxina botulínica. Digamos, claro, como podemos cerrar con eso, como con esos tres vértices para que estemos todos súper. Perfecto. Bueno, yo ya, antes que se corte, yo quería agradecerle muchísimo esta experiencia. La verdad que es un tema muy apasionante y a veces es casi inagotable lo que podemos charlar sobre los diferentes ítems que habías nombrado. Con la técnica de los trainers, podemos decir que
que si bien yo no tengo tanta experiencia, así que no soy el más adecuado como para hablar del tema, creo que todo funciona bien, ¿sí? Todo funciona, tenemos que tener la mente abierta y preparar la posición y la postura del paciente. Y entrenarlo es como yo les decía, si tengo un paciente que tiene una hipertrofia muscular en algún lado, haciendo el entrenamiento puede hacer funcionar del otro. Todo tipo de aparatología, todo tipo de terapia es factible. Luego, con respecto a la botulínica, les decía que la toxina botulínica es una ayuda al tratamiento, pero no es tratamiento en sí, es una ayuda. El tratamiento debe ser hecha en una rehabilitación, en lograr que los elementos dentarios contacten entre sí en forma pareja, que los elementos posteriores contacten del lado derecho y del lado izquierdo en el mismo momento, con la misma intensidad y con la misma con el mismo vector de fuerza. Entonces, si logramos eso, la articulación, el sistema neuromuscular entra en un equilibrio. Y ese equilibrio es el que nosotros tenemos que propiciar para mantener esa estabilidad. Todo depende de ese equilibrio. Ese equilibrio nos va a dar la estabilidad, tanto de la mandíbula, como de la posición de la cabeza, como de mi cuerpo, como de mis caderas, como de mis pies. Las placas simplemente son para ayudar a mantener ese equilibrio, para que la mandíbula asiente bien sobre el maxilar superior. Pero tampoco es un tratamiento definitivo, es un tratamiento que ojalá sea nada más reversible, o sea, simplemente como para diagnosticar y después realizarse el tratamiento definitivo, que para mí, para mi opinión y para la de muchos colegas, la rehabilitación oclusal es la habilitación, es el tratamiento específico. ¿Cómo hacerlo y cómo lo logramos? Hay diferentes caminos, desde hacer coronas, hacer ortodoncia, hacer resinas, podemos variar. Tenemos que eliminar contactos prematuros, tenemos que eliminar interferencias y a la vez asegurarnos que toda la oclusión esté en relación a lo que tenemos acá adentro, que es la articulación temporomandibular. Y que no solamente una articulación, sino que es la del otro lado. Y para que esto esté en equilibrio, el sistema neuromuscular también tiene que estar en equilibrio. Si logramos todo eso, el tratamiento podés hacerlo con lo que sea. Lo importante, más que el tratamiento, es el objetivo. Si yo logro que esta mandíbula esté estable sobre la superficie oclusal del antagonista, la estabilidad va a hacer que todo empiece a funcionar mejor. Hasta los hábitos pueden cambiarse. Si nosotros nos vamos, que es un hábito, se puede cambiar. Si yo tengo el paciente y el paciente es muy nervioso, pero el paciente cree que la hipnosis le va a ayudar, le voy a hacer hipnosis. Si el paciente cree que la hipnosis no es buena, no le voy a hacer hipnosis, le puedo hacer una placa. Si el paciente cree que su problema es de origen emocional, lo enviaré a un psicólogo para que elimine eso y yo lo estoy acompañando al paciente. El que cura no somos nosotros, el que cura es su propio organismo. Yo simplemente puedo ayudar a encontrar la llave que abra esa puerta para encontrar el equilibrio, la armonía y la estabilidad en todo su sistema. Más allá del sistema estomatognático, en todo su sistema, tanto físico, psíquico y espiritual. Buenísimo, pues muchísimas gracias a todos los que siguen conectados, los que siguen mandando saludos. Ahí están los datos, no olviden contactar al IOI. Suscríbanse al precongreso, ahí están todos los datos. Gracias al doctor Sergio Hiskin, ahí están todos los ponentes, los está ayudando a ponerlo el doctor también en sus pantallas. Muchísimas gracias, doctor. Esta charla queda grabada en los medios oficiales, aquí en los medios donde lo están viendo. Si ustedes al terminar le dan como rewind y pueden ya ver desde el inicio la charla, ya pausándola, ya queda como para todos ustedes. Muchísimas gracias también, síganos con el hashtag Sesiones Portal Odontólogos, descarguen nuestro podcast
vean en Facebook Watch, hay muchos canales por los cuales nos pueden contactar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer entrega del reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos otorga al doctor Adrián Ginaudo por su valiosa participación en esta sesión online Bruxismo Protectivo. Muchísimas gracias a todos. Ahí están todos los datos. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Gracias.